20 años después de que la cordillera de los Andes se tragara a su hermano mayor, Mateo Rivas había aprendido a interpretar el lenguaje del silencio. Para el mundo, Sebastián Rivas, el aclamado alpinista, había sido una víctima más de la montaña, un héroe devorado por una impredecible tormenta de nieve en 1987. La búsqueda oficial, una coreografía desesperada contra la furia blanca, concluyó con un veredicto de resignación: desaparecido, presuntamente muerto. Pero para Mateo, también un escalador talentoso en su juventud, la tragedia fue un ancla. Dejó las cuerdas y los piolets para convertirse en guardaparques de la misma reserva natural, un exilio autoimpuesto en la misma catedral de roca y hielo. Cada día, su mirada recorría las cumbres, no con la admiración de un turista, sino con la vigilancia de un centinela que espera una respuesta que el tiempo se negaba a entregar. La respuesta no llegó con el deshielo de la primavera, sino en las manos de un hombre de ciencia. El doctor Javier Núñez, un botánico de la Universidad Nacional, cartografiaba especies de flora endémica cuando una súbita tormenta eléctrica lo forzó a buscar refugio. Encontró una cueva poco profunda, una cicatriz en la roca a más de 4.500 metros de altitud. Mientras el cielo rugía, la luz de su linterna reveló un objeto antinatural encajado en una grieta. Era un estuche metálico sellado y milagrosamente intacto. Con esfuerzo, lo liberó de su prisión de piedra. En su interior, un diario de escalada y una cámara fotográfica emergieron del pasado. La primera página, con una caligrafía inconfundible, disipó cualquier duda. Propiedad de Sebastián Rivas. Expedición Cumbre del Silencio, 1987. El silencio de 20 años estaba a punto de romperse con la fuerza de una luz. Al recibir el estuche de manos de las autoridades del parque, Mateo sintió que sostenía un artefacto cargado con el peso de 2 décadas de preguntas. Con un cuidado casi reverencial, abrió el diario. Las primeras páginas eran un testamento a la pericia de su hermano, notas sobre la ruta, el clima, la resistencia del equipo. Pero a medida que avanzaba, la narrativa técnica se desmoronaba, dando paso a una crónica de miedo y paranoia. La caligrafía, antes firme, se volvía errática. «He visto algo que no debía», escribió Sebastián. «Hay hombres armados cerca de la mina. RM también está aquí. Me ha reconocido». La última entrada, escrita con la urgencia de quien siente la muerte cerca, era una sentencia final que helaba la sangre. Si no sobrevivo, no fue la montaña. La verdad está donde el cóndor proyecta su sombra al mediodía. Para entender la magnitud de aquella revelación, es necesario regresar a 1987. Sebastián Rivas no era simplemente un alpinista, era una leyenda en construcción, el rostro del montañismo sudamericano. Su carisma era tan magnético como las cumbres que conquistaba, y los medios de comunicación seguían cada una de sus expediciones con fervor patriótico. Era el hijo predilecto de la cordillera, el hombre que parecía haber nacido para desafiar la gravedad y la lógica. Su ambición era implacable, siempre buscando la ruta más difícil, la cumbre virgen, el récord imposible. Cada ascenso exitoso era celebrado como una victoria nacional, y su nombre se convirtió en sinónimo de coraje y superación. Para el público, Sebastián era invencible, una fuerza de la naturaleza tan indomable como las montañas que escalaba. Su desaparición no fue solo una noticia trágica, fue la caída de un ídolo. A la sombra de ese gigante mediático crecía Mateo, el hermano menor. También era un escalador excepcional, con una técnica depurada y un respeto por la montaña que a veces le faltaba a Sebastián. Mientras su hermano coleccionaba titulares y patrocinios, Mateo prefería las rutas menos transitadas, la soledad de la roca, el diálogo silencioso con el hielo. Existía entre ellos una complicidad profunda, forjada en ascensos compartidos desde la adolescencia, pero también una tensión no declarada. Mateo admiraba la audacia de Sebastián, pero a menudo temía su insaciable necesidad de ir más allá, de ignorar los límites. Era el ancla de Sebastián, la voz de la prudencia que intentaba, sin mucho éxito, moderar el fuego de un hombre que vivía convencido de que las reglas de la mortalidad no aplicaban para él. La mañana de la partida el aire era nítido y prometedor.
Mateo ayudó a su hermano a revisar el equipo por última vez en el campamento base. «Será un ascenso limpio, lo siento en los huesos», le dijo Sebastián con una confianza que rozaba la arrogancia. «Te traeré una roca de la cima». Esa fue la última promesa. Horas después, el cielo cambió de un azul intenso a un gris amenazante con una velocidad aterradora. La tormenta que se desató no fue una nevada común, fue un monstruo blanco, una ventisca con vientos huracanados que borró el paisaje y cualquier rastro humano. Durante 3 días, el mundo se redujo a un aullido incesante y a una cortina de nieve impenetrable. Cuando finalmente amainó, la montaña había sido redibujada y Sebastián Rivas se había convertido en un fantasma. El operativo de búsqueda y rescate que se organizó fue uno de los más grandes en la historia de la región, una valiente pero fútil batalla contra un enemigo implacable. Equipos de alpinistas expertos, helicópteros de la Fuerza Aérea y voluntarios de toda la provincia se congregaron, listos para peinar la montaña. Sin embargo, sus esfuerzos fueron neutralizados antes de comenzar. La tormenta no solo había sepultado la ruta de Sebastián bajo metros de nieve fresca y altamente inestable, sino que también había creado un riesgo extremo de avalanchas. Cada intento de ascenso era un coqueteo con la muerte, y tras varios incidentes cercanos, los líderes del operativo tomaron la dolorosa decisión de suspender la búsqueda terrestre. Desde el campamento base, Mateo y su familia observaban impotentes cómo la montaña, blanca y silenciosa, se negaba a cooperar, custodiando su secreto con una ferocidad glacial. El informe final de la investigación fue un documento frío, lleno de jerga técnica y conclusiones inevitables. Causa probable del deceso: hipotermia y posterior sepultura por avalancha. El caso se cerró y la narrativa del trágico accidente se consolidó, convirtiéndose en la versión oficial e indiscutible de la historia. La comunidad lloró a su héroe. Se erigieron placas conmemorativas, se escribieron artículos que enaltecían su espíritu indomable y su leyenda quedó sellada para siempre. El hombre que murió en un acto de comunión final con la naturaleza que tanto amaba. El duelo público fue masivo, una catarsis colectiva que permitió a todos seguir adelante. Para Mateo, sin embargo, la aceptación nunca fue completa. Aquella tormenta, tan convenientemente feroz, siempre le pareció algo más que una simple casualidad. Era una coartada perfecta, un telón blanco que había caído demasiado rápido. El impacto en la familia Rivas fue devastador y silencioso. Sus padres envejecieron una década en cuestión de meses, sumidos en un duelo privado que nunca encontró consuelo en los homenajes públicos. Se mudaron de la ciudad un año después, incapaces de soportar la constante presencia de la montaña en el horizonte. Mateo, en cambio, hizo lo contrario. Se sumergió en ella. Renunció a sus propias aspiraciones como alpinista, un acto que muchos interpretaron como una rendición ante el miedo. La realidad era más compleja. Convertirse en guardaparques no fue una retirada, sino una estrategia. Era su forma de mantener una vigilia perpetua, de aprender cada secreto de la cordillera, cada cambio en el hielo, cada sendero oculto. Viviría y respiraría el mismo aire que su hermano respiró por última vez, convencido de que sólo así podría algún día entender lo sucedido. Las iniciales RM en el diario de Sebastián apuntaban a una figura que ya en 1987 era una fuerza dominante en la región: Ricardo Montoya, un empresario carismático y con fama de implacable, cuya fortuna se había cimentado en la minería. Oficialmente, su compañía, Minera Andina, había cesado todas sus operaciones cerca del Parque Nacional años antes, declarando la veta principal como agotada. La mina a la que Sebastián se refería era conocida localmente como La Desolada, una cicatriz en la ladera de la montaña que el informe de impacto ambiental había obligado a cerrar. Sin embargo, incluso entonces, persistían rumores entre los lugareños más viejos sobre extraños movimientos de camiones durante la noche y un celoso sistema de seguridad privada para un lugar supuestamente abandonado. Eran historias desestimadas como folclore local, nunca consideradas por la investigación original. Con el diario en su poder, Mateo descendió de la montaña,
no como el guardaparques resignado, sino como el heraldo de una verdad enterrada. Se dirigió a la comisaría de la capital provincial, evitando a las autoridades locales que durante años habían aceptado la versión del accidente. Allí se encontró con la detective Isabel Serrano, una mujer de 35 años, cuya reputación de tenacidad y desinterés por las jerarquías locales la precedía. Mientras Mateo exponía los hechos, mostrando las últimas y febriles páginas del diario, sintió la mirada escéptica de los oficiales más veteranos. Sin embargo, en los ojos de Serrano, vio algo distinto, una chispa de intriga. Ella no veía a un hombre aferrado a una fantasía, sino la pieza inicial de un rompecabezas que había permanecido incompleto. La detective comprendió que el documento que tenía en sus manos no era el delirio de un hombre moribundo, sino el testimonio de una víctima de asesinato. A pesar de la reticencia de sus superiores, quienes veían el caso como una pérdida de tiempo y un riesgo político innecesario, Isabel Serrano reabrió oficialmente el expediente de la desaparición de Sebastián Rivas. Su primera acción fue tratar el contenido del estuche como una escena del crimen latente. El diario fue sellado y enviado para análisis grafológico y de integridad, mientras que la cámara fotográfica, corroída por el tiempo y la humedad, representaba un desafío mayor. Serrano sabía que los laboratorios locales no tendrían la tecnología para recuperar imágenes de un dispositivo tan dañado. Tomó la decisión de enviarla, bajo estricta cadena de custodia, al Laboratorio de Criminalística de la Policía Federal en la capital del país. Era una apuesta arriesgada y costosa, pero si existía una sola imagen recuperable, podría ser la evidencia visual que necesitaban para corroborar la historia de Sebastián. El nombre de Ricardo Montoya ya no evocaba simplemente la imagen de un empresario minero. En las 2 décadas transcurridas, había transformado su riqueza en una armadura de poder e influencia política. Su trayectoria era un manual de éxito. Diversificó sus inversiones, incursionó en la agroindustria y finalmente se lanzó a la arena política, sirviendo 2 mandatos como gobernador provincial. Ahora, a sus 60 y tantos años, se presentaba como un filántropo y un estadista retirado, una figura casi intocable que se movía con la seguridad de quien ha comprado el respeto de la sociedad. Sus donaciones a hospitales, escuelas y campañas políticas eran legendarias, tejiendo una red de lealtades y deudas que lo aislaba de cualquier escrutinio. Enfrentarse a Montoya no era solo acusar a un hombre, era desafiar a una institución que él mismo había construido a su imagen y semejanza. La primera tentativa de la detective Serrano por acercarse a este imperio se estrelló contra un muro de arrogancia legal. Una citación formal para que Montoya se presentara a declarar fue respondida en menos de 1 hora por un bufete de abogados de la capital. La carta era una obra maestra de la intimidación legal. Calificaban el diario de Sebastián como el posible desvarío de un hombre sufriendo de mal de altura y amenazaban con demandar al departamento de policía y a la propia Serrano por difamación y persecución. El mensaje era inequívoco. Ricardo Montoya estaba por encima de las preguntas de una simple detective provincial. La puerta principal se había cerrado de golpe, dejando en claro que cualquier avance en la investigación tendría que hacerse a través de las sombras, lejos de los canales oficiales que Montoya controlaba tan eficazmente. La agresiva respuesta de Montoya solo sirvió para confirmar las sospechas de la detective. Nadie construye un muro legal tan alto y tan rápido para proteger la nada. La actividad en la mina La Desolada no podía ser una simple operación minera ilegal. La presencia de hombres armados, como describió Sebastián, sugería algo mucho más siniestro. La hipótesis de Serrano comenzó a tomar forma. La mina no era una fuente de minerales, sino el centro de operaciones de una empresa criminal de alto nivel, posiblemente un laboratorio de procesamiento de drogas o un punto de almacenamiento para contrabando, aprovechando la geografía inaccesible y la fachada de abandono. Sebastián Rivas, en su búsqueda de una nueva ruta de escalada, no había tropezado con un secreto corporativo, sino con el corazón de un imperio criminal que no podía permitirse tener testigos. Incapaces de avanzar por la vía legal contra Montoya, Serrano y Mateo decidieron enfocar toda su atención en el único enigma que podían resolver por sí mismos:
Regresaron a la última página del diario, a la frase que se había convertido en un mantra para Mateo. La verdad está donde el cóndor proyecta su sombra al mediodía. Desplegaron mapas topográficos de la región en la modesta oficina del parque, marcando la ruta de ascenso de Sebastián y la ubicación de la mina. Serrano consultó archivos astronómicos para determinar la posición exacta del Sol en los días previos a la desaparición de Sebastián, mientras Mateo aportaba su conocimiento íntimo del terreno y del comportamiento de los cóndores andinos. La frase no era una metáfora poética, era una instrucción, un mapa cifrado dejado por un hombre brillante que, sabiéndose sentenciado, había diseñado una última jugada para que la verdad emergiera. Mientras el enigma del cóndor ocupaba sus noches, la detective Serrano dedicaba sus días a desenterrar el pasado humano. Comenzó a localizar y reentrevistar a los miembros de los equipos de búsqueda de 1987, una tarea ardua y a menudo desalentadora. La mayoría de los testimonios eran ecos del informe oficial, relatos de una tormenta insuperable y una tragedia inevitable. Sin embargo, un antiguo guardaparques, ahora un hombre de 70 años llamado Eladio Vargas, aportó una pieza discordante. Recordó una conversación con Sebastián días antes de su último ascenso. El joven alpinista le había preguntado con curiosidad sobre la mina La Desolada, sobre quiénes eran sus dueños y si aún había actividad. Le dije que la dejara en paz, que ese lugar tenía mala energía, relató Eladio. También recuerdo haber visto el helicóptero personal de Montoya sobrevolando la zona esa misma semana, lo cual era extraño. Paralelamente, Mateo utilizaba su uniforme de guardaparques como el camuflaje perfecto para su propia investigación de campo. Con la excusa de revisar senderos remotos y monitorear la fauna, comenzó a patrullar metódicamente el perímetro de la concesión minera de Montoya. No podía acercarse directamente a la entrada de La Desolada sin alertar a quien quiera que la estuviera vigilando, pero su conocimiento del terreno le permitió encontrar anomalías que una patrulla normal ignoraría. Descubrió un antiguo camino de servicio, borrado de los mapas oficiales, que mostraba signos de uso reciente, huellas de vehículos pesados demasiado modernas para pertenecer a la época de operación de la mina. Más arriba, en un mirador natural, encontró casquillos de bala oxidados, pero no de un calibre usado para la caza. Alguien había estado utilizando esa zona como puesto de vigilancia. Una semana después, llegó una llamada desde el laboratorio federal. La voz del técnico, un hombre llamado Ramos, era una mezcla de pesimismo profesional y curiosidad científica. Detective Serrano, tenemos la cámara de Rivas. La corrosión es severa, peor de lo que esperábamos. El mecanismo está destruido y la película sufrió una exposición parcial a la luz en algún momento. Isabel sintió un nudo de decepción en el estómago. ¿Significa que no hay nada recuperable? No tan rápido, respondió Ramos. Hemos logrado extraer el carrete en un cuarto oscuro. La emulsión está gravemente degradada, pero estamos aplicando una nueva técnica de escaneo digital. Es un proceso lento, casi arqueológico. Vemos algunas formas, contornos de figuras, pero nada definido aún. Si hay algo ahí, se lo haremos saber, pero no prometeré milagros. La persistencia de la investigación no pasó desapercibida. Ricardo Montoya no había construido su imperio siendo descuidado. Tenía oídos en todas partes, incluyendo el departamento de policía. Supo de las entrevistas de Serrano a los viejos guardaparques y de las inusuales patrullas de Mateo cerca de su antigua concesión. La respuesta no fue una confrontación directa, sino un mensaje sutil y depredador. Una mañana, al llegar al inicio de un sendero remoto, Mateo encontró el cadáver de un cóndor, el ave sagrada de los Andes, cuidadosamente colocado sobre una roca. No tenía heridas de bala ni de depredadores. Su cuello había sido roto limpiamente. A su lado, un único casquillo de bala pulido brillaba bajo el sol. Era un aviso inequívoco. Estaban demasiado cerca. El mensaje era claro. Hay quienes todavía vigilan la montaña y no dudarán en silenciar a cualquiera que perturbe sus secretos. Lejos de intimidarlos, la macabra advertencia actuó como un catalizador. Para la detective Serrano, el cóndor muerto era la prueba que necesitaba para justificar la asignación de más recursos. Presentó el casquillo de bala y las fotografías a sus superiores,
argumentando que ya no se trataba de un caso frío de 20 años, sino de una conspiración activa y peligrosa que no dudaba en emitir amenazas de muerte. Para Mateo, el acto fue profundamente personal, una profanación de un símbolo sagrado y una burla directa a las últimas palabras de su hermano. El miedo que sintió inicialmente se transformó en una furia fría y concentrada. Ya no se trataba solo de justicia, sino de honor. Esa noche, regresó a los mapas y a los cálculos con una obsesión renovada, decidido a descifrar el acertijo de Sebastián y demostrarles a sus asesinos que no podían intimidarlo. El avance llegó 3 días después, durante una larga noche de trabajo en la estación del parque. Mateo, repasando sus propias notas de observación de aves de la década de los 80, recordó un nido de cóndores en una zona de peñascos conocida como la Atalaya del Viento. Al cruzar esa información con los cálculos solares de Serrano, el patrón emergió con una claridad sobrecogedora. No se trataba de cualquier cóndor. Sebastián se refería a una formación rocosa específica que, vista desde el ángulo correcto, se asemejaba a un cóndor en pleno vuelo. Los cálculos de Serrano confirmaron que, durante el solsticio de invierno, al mediodía, la sombra de esa roca se proyectaba directamente sobre una pequeña meseta oculta en una pared vertical del cañón, un lugar inaccesible y fuera de cualquier ruta de senderismo o escalada conocida. Habían encontrado el lugar. Organizar la expedición requería una discreción absoluta. Serrano era consciente de que Montoya tenía informantes, por lo que una operación a gran escala estaba descartada. Decidió conformar un equipo mínimo y de su entera confianza. Un técnico forense con experiencia en terrenos agrestes, un oficial de apoyo logístico y como líder técnico del ascenso, el propio Mateo. Para él, la preparación fue un ritual agridulce. Desempolvó su viejo equipo de escalada, cada mosquetón y cada cuerda un recordatorio de la vida que había abandonado. Revisó el material con una meticulosidad que rayaba en la obsesión, sabiendo que la montaña no perdona errores y que sus enemigos humanos serían aún menos indulgentes. Partirían antes del amanecer, bajo el pretexto de una patrulla rutinaria de vigilancia, moviéndose en silencio hacia el cañón donde la verdad o la muerte los estaba esperando. El ascenso fue un desafío brutal, una conversación violenta con la roca y el viento. Mateo, después de 20 años, se movía con una fluidez instintiva, como si sus músculos tuvieran memoria del lenguaje vertical. Cada agarre, cada fisura, se sentía como un eco de su hermano. No era solo una escalada, era una peregrinación, un seguimiento de los últimos pasos de Sebastián hacia su secreto. La detective Serrano, asegurada a la misma cuerda, lo seguía con una determinación silenciosa, su respeto por el guardaparques creciendo con cada metro que ganaban. El aire se enrarecía, el frío cortaba la piel, y el silencio solo era roto por el sonido de sus respiraciones y el roce del metal contra la piedra. Finalmente, tras horas de un esfuerzo extenuante, alcanzaron la cornisa oculta, la meseta donde la sombra del cóndor de roca cumplía su promesa. La meseta era una plataforma de no más de 10 metros cuadrados, un balcón imposible suspendido sobre el abismo y protegido de las avalanchas por la pared superior. A primera vista parecía vacía, una simple curiosidad geológica. El técnico forense comenzó a escanear el área en busca de anomalías, pero fue Mateo quien encontró el escondite. Su mirada de alpinista, entrenada para detectar la más mínima irregularidad en la roca, se fijó en un conjunto de piedras apiladas de forma antinatural en la base de la pared. No era un derrumbe casual, era un trabajo humano, diseñado para imitar a la naturaleza. Con manos temblorosas pero firmes, comenzó a retirar las rocas. Detrás, en un pequeño nicho protegido de los elementos, encontraron otro estuche impermeable, idéntico al que había encontrado el botánico. Sebastián había creado una copia de seguridad. Dentro del segundo estuche, los objetos eran diferentes. No había un diario, sino un pequeño rollo de película fotográfica sin revelar y una carta sellada en una bolsa de plástico. La caligrafía en el sobre era inconfundible y las palabras un golpe directo al corazón de Mateo. Para mi hermano. Mientras Serrano documentaba y aseguraba el rollo de película como evidencia crítica,
Mateo abrió la carta. La voz de Sebastián emergió del papel, una mezcla de urgencia, miedo y un profundo afecto fraternal. Describía con detalle el laboratorio de cocaína que había descubierto en la mina, cómo reconoció a Montoya y cómo sabía que lo habían visto. «Escondí esto aquí porque eras el único que podría encontrarlo», escribió. «No confíes en nadie. Te quiero, hermano. No dejes que la montaña se quede con mi historia». El descenso de la montaña fue silencioso y tenso. Llevaban consigo mucho más que equipo de escalada. Portaban la confesión póstuma de un hombre asesinado y la prueba que podría derribar a un imperio. De vuelta en la seguridad de su oficina, la detective Serrano entendió que el juego había cambiado. Ya no podía permitirse la discreción ni confiar en la cadena de mando local que Montoya probablemente tenía infiltrada. Tomó una decisión arriesgada pero necesaria. Con la carta de Sebastián y el rollo de película como justificación, eludió a sus superiores y contactó directamente a la Fiscalía Federal. El caso ya no era un homicidio provincial, era un asunto de narcotráfico y crimen organizado que exigía la intervención de una autoridad superior, una que estuviera fuera del alcance y la influencia de Ricardo Montoya. El laboratorio de la Policía Provincial trabajó toda la noche con una urgencia sin precedentes. Mientras los peritos grafólogos confirmaban sin lugar a dudas que la letra de la carta era de Sebastián Rivas, el técnico de fotografía se enfrentaba al delicado reto de revelar un rollo de película de 20 años. Mateo y Serrano esperaron fuera del cuarto oscuro, el silencio solo roto por el murmullo de los químicos. Finalmente, la puerta se abrió. Las imágenes, aunque granuladas y tomadas con la luz tenue de una linterna, eran inequívocas. Mostraban el interior de la mina, barriles de precursores químicos, mesas de procesamiento y hombres trabajando. Y entonces, la fotografía final, la prueba definitiva, un joven Ricardo Montoya, de pie junto a su jefe de seguridad, Carlos Benítez, el hombre que supuestamente había muerto en un accidente automovilístico en 1990. La fotografía de Carlos Benítez, vivo en 1987, era la confirmación de un encubrimiento que se extendía por años, pero el caso guardaba una última revelación. El técnico Ramos llamó desde el laboratorio federal. «Detective Serrano, logramos algo con la primera cámara, la que encontró el botánico». Su voz sonaba excitada. La mayor parte del carrete estaba velado, inservible. Pero recuperamos parcialmente un fotograma, el último que Rivas tomó. La imagen que Ramos envió era un fantasma digital, distorsionada y manchada por el tiempo. Sin embargo, al aplicar filtros de contraste, se revelaron dos rostros más, hombres que no aparecían en el segundo rollo de película. Eran los sicarios, los ejecutores. Sebastián, en un último acto de desesperación antes de huir hacia la tormenta, había logrado capturar los rostros de sus perseguidores inmediatos. Con un arsenal de pruebas que incluía la confesión escrita de Sebastián, evidencia fotográfica de la operación de narcotráfico y los rostros de al menos 4 implicados, la Fiscalía Federal dio luz verde para una operación a gran escala. En una sala de reuniones segura, lejos de oídos indiscretos, Serrano, Mateo y un equipo de agentes federales de élite planificaron el golpe final. El objetivo no era solo Ricardo Montoya. Las órdenes de arresto y registro abarcaban sus residencias, las oficinas de su conglomerado empresarial y, de manera crucial, la propia mina La Desolada. Necesitaban asegurar la escena del crimen original antes de que la organización tuviera tiempo de borrar cualquier vestigio restante de su operación. La atmósfera era eléctrica. Después de 20 años de impunidad, la tormenta que Sebastián había usado como refugio estaba a punto de desatarse sobre sus asesinos. Al amanecer, la operación se ejecutó con la precisión de un mecanismo de relojería. Mientras un equipo aseguraba las oficinas corporativas en la ciudad, un convoy de vehículos federales irrumpió en la lujosa hacienda de Ricardo Montoya. Lo encontraron en su estudio, un espacio opulento con vistas a los viñedos, revisando informes de mercado. La arrogancia en su rostro se transformó en una máscara de incredulidad glacial cuando la detective Serrano le presentó la orden de arresto federal por crimen organizado y homicidio. No hubo resistencia física, sino un despliegue de poder contenido.
Usted no tiene idea del error que está cometiendo, siseó mientras los agentes le colocaban las esposas. Mis abogados destruirán esta farsa antes del mediodía. Era la amenaza de un hombre que incluso en el momento de su caída se creía por encima de la ley. Simultáneamente, en las alturas de la cordillera, otro equipo de asalto, con Mateo como guía, descendió en helicóptero cerca de la mina La Desolada. La entrada oculta tras una pantalla de rocas reveló un complejo subterráneo que superaba todas las expectativas. Aunque el laboratorio principal de procesamiento de cocaína había sido claramente desmantelado años atrás, los vestigios estaban por todas partes. Manchas de químicos en el suelo de concreto, restos de equipos de ventilación industrial y el olor acre de la acetona impregnado en las paredes. En una oficina lateral, encontraron registros contables recientes detallando una operación de lavado de dinero que seguía activa. También capturaron a 2 guardias armados que, tomados por sorpresa, no tuvieron tiempo de reaccionar. Su arresto proporcionaba los primeros eslabones vivos para reconstruir la cadena de mando actual de la organización. En la austera sala de interrogatorios de la Fiscalía Federal, Ricardo Montoya se enfrentó a los fantasmas que Sebastián había capturado. La detective Serrano, junto al fiscal federal asignado al caso, deslizó sobre la mesa de metal las fotografías reveladas, una por una. La imagen del laboratorio clandestino, los hombres trabajando y finalmente la foto suya junto a Carlos Benítez. Por primera vez, la máscara de impunidad de Montoya se resquebrajó. Un tic nervioso apareció en su ojo izquierdo mientras observaba la prueba irrefutable de que su jefe de seguridad estaba vivo años después de su supuesta muerte. Sin embargo, se recompuso rápidamente, refugiándose en el silencio. «No diré una sola palabra sin la presencia de mis abogados», declaró con una voz tensa. La batalla ya no se libraría en la montaña, sino en los tribunales. Mientras Montoya se atrincheraba tras un muro de silencio legal, los rostros de los otros sicarios, recuperados de la película dañada, comenzaron a contar su propia historia. Los especialistas forenses del Laboratorio Federal digitalizaron y reconstruyeron las imágenes, logrando una nitidez suficiente para el software de reconocimiento facial. Los rostros fueron cotejados con bases de datos nacionales e internacionales. Horas después, obtuvieron una coincidencia. Uno de los hombres fue identificado como Víctor Rojas, alias El Sombra, un exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército, desertor en 1985 y vinculado a varios cárteles como mercenario y ejecutor. Su historial era un reguero de violencia y desapariciones. El segundo rostro no arrojó resultados, permaneciendo como un espectro anónimo, pero la identificación de Rojas proporcionaba a los investigadores un nuevo objetivo, un hilo violento que conectar directamente con Montoya. La cacería de Víctor Rojas se convirtió en una prioridad federal. Un equipo especializado en fugitivos comenzó a rastrear el rastro digital y financiero del mercenario. Descubrieron que El Sombra había operado bajo múltiples alias durante las últimas 2 décadas, moviéndose con la disciplina de un fantasma. Su rastro los llevó a través de paraísos fiscales en el Caribe y cuentas bancarias en Panamá, hasta un último paradero conocido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La inteligencia sugirió que Rojas ahora trabajaba como jefe de seguridad para un influyente cartel boliviano, protegido por una red de corrupción local tan densa como la de Montoya. Capturarlo requeriría una delicada operación de cooperación internacional, llena de riesgos diplomáticos y peligros tácticos. La sombra de Sebastián Rivas se extendía ahora mucho más allá de los Andes, alcanzando el corazón del narcotráfico continental. De vuelta en la provincia, la detective Serrano se concentró en los eslabones más débiles de la cadena, los 2 guardias capturados en la mina. Tras días de interrogatorios infructuosos, finalmente logró quebrar al más joven, un hombre llamado Efraín, ofreciéndole un acuerdo y protección para su familia. Aterrado, Efraín confesó que sus órdenes no provenían directamente de Montoya, sino de un hombre conocido solo como el ingeniero. Este hombre era el verdadero gestor de las operaciones, una figura enigmática y temida. Efraín describió a un hombre mayor, con una cicatriz distintiva en la mejilla, que visitaba la mina una vez al mes. Cuando Serrano le mostró la fotografía de Sebastián Rivas,
la que mostraba a Montoya y a su jefe de seguridad, Efraín palideció y señaló al segundo hombre. «Ese es el ingeniero», susurró. «Ese es Carlos Benítez». La revelación de que Carlos Benítez estaba vivo fue como una descarga eléctrica en el centro de la investigación. El fantasma de la fotografía tenía un nombre y un rol. Era el lugarteniente de Montoya, el arquitecto del encubrimiento. Inmediatamente, Serrano solicitó los archivos del supuesto accidente fatal de Benítez de 1990. El informe era una farsa evidente, un atestado policial superficial, un médico forense que había renunciado y desaparecido poco después, y un cuerpo calcinado que fue identificado únicamente por registros dentales, probablemente falsificados. Mientras un equipo federal comenzaba a rastrear cualquier posible rastro de El Ingeniero a través de las cuentas de la empresa y los testimonios de otros empleados, Efraín, el guardia, aportó un último detalle. Benítez a veces mencionaba una vieja estancia ganadera que su familia poseía en la precordillera, un lugar aislado perfecto para desaparecer. Comunicarle la noticia a Mateo fue una de las tareas más difíciles para la detective Serrano. Se reunieron en la quietud de la estación del parque, el lugar donde había comenzado la vigilia de Mateo. Al escuchar que uno de los asesinos de su hermano no solo estaba vivo, sino que había orquestado el engaño durante casi 2 décadas, el dolor en el rostro de Mateo fue reemplazado por una expresión de furia helada. La tormenta de 1987 no solo había ocultado un asesinato, había ocultado una vida entera vivida sobre una mentira. «Quiero ir con ustedes cuando lo encuentren», dijo Mateo, su voz baja y cargada de una intensidad peligrosa. No era una petición, sino una afirmación. Para él, esto ya no era solo una cuestión de justicia legal, se había convertido en una deuda de sangre que sentía la obligación de cobrar personalmente. La operación para capturar a Carlos Benítez se montó en cuestión de horas. Un equipo táctico federal, con Serrano y Mateo integrados, se desplazó en vehículos indistintivos hacia la estancia en la precordillera. Encontraron el lugar abandonado, pero con señales de una partida precipitada. Una taza de café a medio beber, ropa esparcida por el suelo y las brasas aún calientes en una chimenea donde había intentado quemar documentos. Benítez había escapado, pero en su apuro había cometido errores. En un doble fondo de un escritorio, los agentes encontraron un libro de contabilidad con nombres en clave y fechas de pago, además de varios pasaportes falsos. En la pared, un mapa detallado de la cordillera tenía marcadas varias rutas de contrabando que se extendían hacia Bolivia y Chile. Benítez no solo se estaba escondiendo, había estado dirigiendo activamente la logística del cartel. La verdadera trampa, sin embargo, ya estaba tendida. Previendo una posible fuga, los analistas federales habían intervenido las comunicaciones de los pocos asociados conocidos de Benítez. La llamada llegó esa misma tarde. Benítez, creyéndose a salvo, contactó a un piloto para coordinar su extracción desde una pista de aterrizaje clandestina a 100 kilómetros al norte. El equipo táctico se movilizó de inmediato. Lo interceptaron en la pista justo cuando la avioneta tocaba tierra. Acorralado y sin escapatoria, el hombre conocido como el ingeniero no opuso resistencia. En cambio, con la frialdad de un estratega, jugó su última carta. «Puedo entregarles a Montoya con pruebas que ni siquiera saben que existen», le dijo a Serrano. «Les daré toda la operación, incluyendo a Rojas en Bolivia, a cambio de un trato. Quiero inmunidad total y una nueva vida». La oferta de Benítez cayó como una bomba en la fiscalía. Para los federales era una oportunidad de oro. Un testigo interno dispuesto a entregar una organización criminal transnacional en bandeja de plata. La decisión, desde una perspectiva estratégica, era lógica. Aceptaron el trato. Para Mateo, sin embargo, la noticia fue una traición insoportable. Se enfrentó a Serrano en su oficina, la furia que había contenido durante semanas finalmente desbordándose. «Él estaba allí. Él ayudó a matar a mi hermano y ahora va a caminar libre», gritó, su voz rota por el dolor y la rabia. Serrano intentó razonar con él, explicándole que el testimonio de Benítez garantizaría la condena perpetua para Montoya, el autor intelectual. Pero para Mateo la justicia se sentía incompleta, manchada. Dejar que uno de los asesinos escapara
parecía un insulto final al sacrificio de Sebastián. Convertido en el testigo estrella del gobierno, Carlos Benítez cumplió su palabra con una eficiencia escalofriante. Durante semanas de declaraciones, desmanteló meticulosamente la arquitectura del imperio de Montoya, proporcionó acceso a cuentas bancarias cifradas, reveló la ubicación de laboratorios en Bolivia y entregó grabaciones secretas que había acumulado como póliza de seguro. Su testimonio fue la pieza clave que detalló la tarde del asesinato, cómo Montoya, tras ser informado por Benítez de la presencia de Sebastián, dio la orden directa de solucionar el problema permanentemente. Describió cómo él y Rojas persiguieron al alpinista y cómo la tormenta que ellos vieron como una bendición les permitió fabricar la historia del accidente. Con la corroboración de Benítez, el muro legal de Montoya se derrumbó por completo, dejándolo expuesto y sin defensa posible. El juicio contra Ricardo Montoya fue breve y contundente. Con el testimonio de Benítez y las pruebas fotográficas y documentales, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su imperio, construido sobre un fundamento de crimen y corrupción, fue desmantelado por las autoridades federales. Gracias a la inteligencia proporcionada por Benítez, Víctor Rojas fue capturado en Bolivia y extraditado para enfrentar cargos por crímenes no relacionados con el caso Rivas. Carlos Benítez, el ingeniero, se desvaneció en el programa de protección de testigos, un fantasma que había cambiado una vida de secretos por otra. La justicia, aunque imperfecta y pragmática, había prevalecido. Los engranajes del sistema, puestos en marcha por la perseverancia de un hermano y la integridad de una detective, habían aplastado finalmente a la organización que se creía intocable. Meses después, cuando el eco de los juicios se había disipado, Mateo Rivas hizo un último ascenso. No fue una escalada de conquista, sino de despedida. Subió a la cumbre del silencio, el pico que su hermano nunca alcanzó, y allí, con la cordillera extendiéndose bajo un cielo vasto y azul, esparció las cenizas de Sebastián. Su vigilia de 20 años había terminado. La montaña ya no era una tumba ni un adversario, sino un testigo silencioso del sacrificio de su hermano. Había encontrado la verdad que Sebastián le encomendó, asegurándose de que su historia fuera contada. Al descender, Mateo sintió por primera vez en 2 décadas que el silencio de las cumbres ya no estaba lleno de preguntas, sino de paz. Su hermano, finalmente, había vuelto a casa.